La libertad de expresión e información son derechos humanos inherentes a la democracia. Están consagradas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 57 y 58. Son derechos absolutamente sustanciales para la democracia, tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que son la piedra angular de las democracias. Si quisiéramos poner un ejemplo, como han dicho algunos autores, son como una especie de termómetro que permite medir cuánta democracia hay en un Estado y cuánta democracia no hay. En el caso venezolano, en el conflicto que vive el país a partir del mes de febrero del año 2014, se ha evidenciado cómo se han presentado algunas situaciones muy graves, muy preocupantes en materia de restricción ilegítima o violación a la libertad de expresión e información. El hecho de que el alto gobierno de Venezuela haya ordenado sacar, por ejemplo, de la parrilla, de las cableras, a un canal de televisión, en este caso NTN24 colombiano, o haya inclusive amenazado, por ejemplo, a una cadena internacional televisiva como CNN en español, en relación a sacarla también de la programación normal que desarrolla en Venezuela, o el hecho de que hayan habido, por ejemplo, comunicados directamente presentados vía correos electrónicos o inclusive a través de llamadas telefónicas dirigidas a medios de comunicación para pedirles que no informen en relación a las protestas que se han vivido en Venezuela, son sin duda algunas situaciones que restringen ilegítimamente la libertad de expresión. El hecho de que se hayan consumado violencia, por ejemplo, a través de agresiones a periodistas a propósito del conflicto, o inclusive que se haya propiciado la autocensura por parte de algunos medios de comunicación, es sin duda otra situación que habla de la violación de la libertad de expresión. En cuanto a lo que ha venido aconteciendo en nuestro país, no podemos hablar únicamente de lo que ha pasado del 12 de febrero hasta la fecha. Evidentemente, el Colegio Nacional de Periodistas viene documentando desde hace mucho tiempo lo que ha sido una política sistemática de restricción a los medios de comunicación social en Venezuela, a través del cierre de medios, a través de restricciones que son de carácter jurídico, mediante el amedrentamiento a los comunicadores sociales en el país. Y ahora, más recientemente, en lo que son estos días de jornada de protesta en Venezuela, hemos visto cómo ha recrudecido los ataques a la prensa. ¿Qué hemos observado? En cuanto al tipo de agresiones más comunes, está la agresión por parte de efectivos de los organismos de seguridad. En las redes sociales abundan imágenes de cómo colegas periodistas han sido apuntados con armas de fuego en sus rostros, al igual que los reporteros gráficos en todo el país. Evidentemente hay algunas regiones del país en las que se hace más recurrente este tipo de ataques. Al mismo tiempo hemos visto ataques por parte de grupos armados, grupos parapoliciales que han tenido como tarea buscar como objetivo primordial a los reporteros gráficos, a quien tenga una cámara fotográfica, a quien tenga una cámara de video, porque evidentemente hay una intencionalidad de tratar de ocultar cualquier tipo de acción que se esté ejerciendo en esos momentos. Con respecto a lo que ha sido la actuación del Colegio Nacional, el Colegio Nacional forma parte de una alianza, la Alianza por la Libertad de Expresión, y esta Alianza por la Libertad de Expresión está conformada por diferentes organismos. El CNP está conformada también por Espacio Público como ONG, está también integrándola el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y de la Televisión, y a través de estos diferentes organismos hemos hecho un equipo para poder documentar, llevar un seguimiento de todos los casos de agresión que se han venido presentando, casos de agresión en los cuales también hay que mencionar que desafortunadamente por el clima de polarización que vive nuestro país, hemos registrado agresión por parte de algunos manifestantes que están dentro de las marchas opositoras hacia los equipos de televisión, todo esto propiciado por el clima de autocensura que hay a nivel nacional. Principal y primordial mencionar el papel de las redes sociales, porque las redes sociales han pasado a ocupar el puesto que han cedido los medios de la mayoría de los medios de comunicación nacionales. Yo tengo que hacer hincapié en que hay medios de comunicación que siguen comprendiendo su papel, que han hecho un gran esfuerzo, que están comprometidos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los medios impresos están haciendo un enorme esfuerzo en este momento por documentar cualquier forma de atropello. Sin embargo, hay mucho temor. Es evidente que hay mucho temor, hay mecanismos represivos de coacción a través del organismo principal que viene acometiendo este tipo de acciones es CONATEL.
No hace falta un documento, no hace falta algo por escrito, con levantar el teléfono tienen y tenemos conocimiento de que se han efectuado esas llamadas. Entonces, digamos que están los medios de comunicación a nivel nacional en una situación muy particular. Cuando no los visita Conatel, los visita el CENIAT. Cuando no los visita el CENIAT, los visita el Seguro Social. Y como les decía, ya se ha convertido en algo del día a día a través de una simple comunicación, una simple llamada telefónica. Se le ha dicho a estos medios de comunicación, no puedes transmitir esta información. El vacío es evidente, es lamentable, es noticia inclusive a nivel internacional. El Colegio Nacional de Periodistas ha hecho esta denuncia a nivel internacional y nosotros hemos hecho un llamado a nuestros colegas a cumplir con el Código de Ética del Periodista. Tenemos experiencia en medios nacionales de colegas que se han reunido en su sala de redacción y le han dicho a sus jefes, con nosotros no cuenten, si van a silenciar la información de lo que está pasando en el país. Cuando un jefe de Estado dice en cadena nacional, cuestiona a un titular de un medio de comunicación o señala a un medio de comunicación en particular, como lo ha hecho el presidente de la República, eso es coacción. Cuando se produce una llamada desde Conatel, eso es coacción. Y como el miedo es libre, hay algunos medios de comunicación que, sin necesidad de que los llamen, prefieren obviar información para que no me toque la llamada a mí. Entonces, hay una mezcla lamentable que ha venido generando lo que nosotros hemos denominado como un bloqueo informativo. El tema del papel periódico es realmente lamentable y dramático. Hemos visto como medios de comunicación muy importantes a nivel nacional han tenido que reducir la cantidad de páginas. Habíamos contabilizado aproximadamente unos 14 medios de comunicación que dejaron de circular impresos a nivel de las regiones. Ya un medio el tiempo en circulación como el Impulso, que tiene más de 100 años circulando en Lara, o el Diario El Nacional, han tenido que reducir sus páginas o su edición diaria a 2 cuerpos, a 1 cuerpo. Estos son mecanismos de restricción. Y escuchamos con atención unas declaraciones del canciller Jagua, que ofreció desde Uruguay, si no me equivoco en este momento, donde él decía que divisas para papel, ¿para qué? Si estos medios de comunicación pertenecían a familias potentadas venezolanas que podían hacer uso de sus propias divisas. En pocas palabras, el canciller nos respondió ante todas las manifestaciones que se han venido haciendo de sin papel no hay periódico, ya nos respondió al gremio, le respondió a esos trabajadores de los medios de comunicación a nivel nacional, diciéndoles que no va a haber divisas para el papel. Desde hace mucho rato el gobierno está construyendo la hegemonía comunicacional. Pero nosotros como Colegio Nacional de Periodistas, revisando la incidencia en cuanto a agresiones, podemos decir que este último año ha sido mucho peor en comparación a años anteriores en materia de atropellos a la libertad de expresión. Bueno, en las jornadas que se han venido viviendo en Venezuela durante el mes de febrero se han contabilizado un total de 65 agresiones a periodistas o comunicadores sociales, de esas cuales han salido 117 distintas violaciones a la libertad de expresión. Por supuesto, están entre esas violaciones amenazas, hostigamientos verbales, procedimientos administrativos, censuras previas, que viene generando el gobierno nacional, obviamente con la intención de que no se conozca la realidad de lo que está viviendo en este momento el país. Mira, algo muy particular que hay que tomar en cuenta es que durante el periodo 12 de febrero al 26 de febrero, el gobierno nacional en total ha utilizado su poder administrador de la frecuencia radioeléctrica venezolana para hacer cadenas por un total de 26 horas y 16 minutos. Es casi el 10% de todo el tiempo de transmisión que pueden tener las diferentes estaciones de televisión o estaciones de radio. De la misma manera, pues, ocupan diferentes espacios a través de los contenidos que deben transmitir de forma obligatoria a través de la ley resorte los diferentes medios de comunicación. Otro detalle interesante que hay que tomar en cuenta en esta circunstancia que está viviendo el país es que este gobierno, que se hace llamar democrático, está asumiendo una postura netamente intimidatoria y limitante a la libertad de expresión a través de las distintas formas, como ya se les había venido comentando. Pero más allá de eso, de una manera frontal, intimidaciones que van directa o amenazas directamente a través de los diferentes organismos, en especial lo que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o CONATEL, en las cuales brinda de forma indirecta recomendaciones a los diferentes medios de comunicación para que se limiten a transmitir las imágenes y los sonidos de las situaciones que se están presentando en el país. Igualmente hemos visto cómo el mismo presidente Maduro, a través de las distintas cadenas que ha realizado, ha ordenado sacar de la parrilla 2 canales, uno NTN 24, un canal de Colombia, que se transmite aquí en Venezuela, y el otro CNN, al cual posteriormente pues no se dio definitivamente
de su retiro, pero existió la amenaza intimidatoria, además que un equipo reporteril de esa cadena internacional pues sufrió una circunstancia de hurto en una parroquia de la ciudad de Caracas. De la misma manera, hemos visto cómo personeros del alto gobierno, en este caso el canciller de la República, Elías Agua, ha utilizado la intimidación también para referirse directamente a los periodistas cuando le hacen algún tipo de pregunta que les pueda resultar incómoda, lo que le ocurrió al reportero de la cadena Televen en Venezuela. Asimismo, la ministra Delcy Rodríguez ha también utilizado su poder que le confiere la posición que ocupa para solicitar que un periodista de la cadena Globovisión haya tenido que salir de su espacio porque utilizaba su Twitter cuenta personal en la cual emitió unas informaciones acerca de una cadena donde aparecía el presidente Nicolás Maduro. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia también ha estado pendiente de las situaciones que se han presentado en nuestra región. Hemos visto cómo a periodistas de medios impresos, de medios audiovisuales y de medios digitales también han sido víctimas de diferentes amenazas, bien sea amenazas verbales por parte de tanto el bando opositor como el bando oficialista a nivel nacional, amenazas verbales, intimidaciones, hostigamiento, violencia física de los diferentes sectores de la población que están en una pugna en este momento en el país. Por supuesto, el Colegio Nacional de Periodistas está siempre vigilante, estará siempre pendiente para dar un paso al frente a la hora de defender la libertad de expresión y la democracia. No avala en ningún momento la violencia, venga de donde venga y vaya a quien vaya. Nosotros exigimos respeto por el trabajo periodístico que realizan todos nuestros agremiados y por supuesto exigimos también la consideración que se le debe a estos profesionales de la noticia. Mire, las redes sociales han jugado un papel fundamental, han sido prácticamente un salvavidas. Hemos visto cómo las diferentes movilizaciones que han hecho tanto los opositores como inclusive los oficialistas han podido fundamentarse en estas vías de comunicación alternativas. Sin duda alguna, pues las informaciones ciudadanas, lo que se llaman los infociudadanos o los mismos comunicadores sociales, quienes aún cubriendo las noticias, pues ven coartada el trabajo que realizan, ya que algunos medios de comunicación han preferido autocensurarse y no publicar esas noticias, pues han tenido que recurrir a sus cuentas personales para brindar información de todas las circunstancias que se están viviendo en el estado Zulia y por supuesto en Maracaibo. Han sido también tan importantes las redes sociales que hemos visto cómo en el caso del gobernador del estado Carabobo la utilizó para hacer un llamado a las unidades de batalla Chávez, las VC, para que estuviesen alerta en cuanto a la respuesta que iban a tener estas organizaciones político-partidistas contra los manifestantes que han estado haciendo vida durante el mes de febrero y lo que lleva el mes de marzo en nuestro país. Y de esa misma manera, pues la ministra de Comunicación e Información también ha utilizado las redes sociales para brindar distintas informaciones, obviamente que van cargadas de la conveniencia política correspondiente. Igual los opositores han utilizado fuertemente estos instrumentos de comunicación para realizar sus convocatorias y las reuniones a las diferentes actividades a las cuales ellos han invitado. Si hablamos de cobertura, podemos decir que están cubiertas las situaciones. Lamentándolo mucho, no se difunden al 100% o no se les da un balance en el tiempo o en el espacio, dependiendo si es impreso o es audiovisual, que se merecen para que sea totalmente equilibrada la información. Hemos visto cómo se ha limitado bastante el tiempo de transmisión o el espacio para la divulgación de las informaciones y cómo también se limita muchísimas cosas por temor, obviamente, fundamentado en las amenazas que ha venido realizando el alto gobierno. Hay una total situación de censura a los medios de comunicación. Yo como periodista les puedo decir con toda propiedad que no hay un solo medio en Venezuela que en este momento tenga la capacidad de libertad para expresar toda la realidad y todo lo que estamos viviendo en Venezuela. La prensa escrita está atada porque no tiene papel, porque necesita el papel para poder realizar el tiraje de sus periódicos. La prensa radial está atada porque Conatel, que se encarga de fiscalizar y controlar toda la supervisión de estas emisoras, sencillamente han amenazado que si ellos dicen cualquier cosa que afecte al gobierno, sencillamente les suspenderán sus permisos de transmisión radial. Y las televisoras pues están arrodilladas. No hay ningún medio de comunicación que pueda decir tiene libertad de expresión o sencillamente ahí realizar una información
de equilibrio, de neutralidad o simplemente de decir lo que es la verdad. Y los que lo hacen, bueno, sencillamente se someten a escarnios de amenaza, de quitarles las concesiones de transmisión y incluso, me consta, donde les han quitado las cuñas y le han quitado la publicidad de parte del gobierno. Es decir, una extorsión. No hay libertad de expresión y mucho menos hay libertad de información. Y los que tenemos la osadía, la gallardía, la valentía de decir algo por las redes sociales, con nombre, apellido, con rostro y cara propia, nos vemos sometidos al escarnio de la persecución, del terrorismo y de las amenazas. Hay que usar entonces anónimos, hay que usar entonces caras de otras personas, hay que poner apodos, motes para poder decir la verdad. Sencillamente los que tenemos la osadía de poner la cara, de poner el nombre en las redes sociales, nos hemos sometido inclusive a amenazas donde podemos hasta perder la vida. No hay donde informar, no hay donde llevar las denuncias. Mucha gente me llevan denuncias a mi casa parroquial, otras me entero por la vía de las redes sociales y sencillamente no hay un organismo donde poder uno llevar las denuncias. La Fiscalía no acepta las denuncias, en la Medicatura Forense no aceptan los exámenes a las víctimas y sencillamente si uno lleva un herido a un hospital, allí un policía, en vez de permitir que el herido pueda ser atendido, más bien al contrario, llaman a la patrulla, lo montan en la patrulla y se lo llevan preso. A los heridos de Venezuela en las protestas los estamos trasladando a las casas de los médicos, amigos, y allí los estamos atendiendo. Ahí están hospitalizados, en los estacionamientos, en los garajes, en las azoteas. No puede ser. Un país de guerra, por lo menos, tiene un sitio donde llevar los heridos y los prisioneros, y en Venezuela sencillamente eso no lo tenemos. En Venezuela prácticamente estamos bajo una guerra civil. El día 19 de febrero, en horas de la mañana, a eso de las 10 de la mañana, tuve una rueda de prensa en la Plaza de la República. Especialmente estaban reporteros internacionales que me habían convocado para estar allí presente y varios sacerdotes, entre esos el Padre Jesús Rincón, párroco Santa María Niña en Maracaibo, me acompañaba. Cuando estábamos dando la rueda de prensa y sobre todo ante las cámaras de un reportero de la Cruz Roja Internacional que había venido de Estados Unidos a hacer un reporte especial a Venezuela, vemos que en ese momento se venía un tropel de muchachos corriendo hacia la Plaza de la República en una estampida de terror y de pánico. Nos pudimos percatar que los cuerpos policiales estaban reprimiendo a estos jóvenes con tiros de perdigones. El Padre Jesús Rincón y este servidor, José Palmar, nos dirigimos hasta el sitio, a escasos 3 cuadras de donde estábamos dando la rueda de prensa. Allí pudimos mediar entre los piquetes de los policías y los jóvenes que estaban corriendo de manera llena de miedo y de terror. Pudimos detener el tiroteo. Tratamos de mediar, intentamos inclusive bajar el nivel de tiroteo. Lo logramos, gracias a Dios. Pero mientras estábamos discutiendo con los policías, vimos y nos percatamos que del lado contrario a nosotros, es decir, del lado de los policías, habían 2 estudiantes atrapados y los estaban torturando, les estaban dando patadas, les estaban dando rolazos. Incluso escuchamos una voz que decía, hay que matarlos. Yo medié para que me los entregaran. No fue posible. En esa situación, tanto el Padre Jesús como mi persona, decidimos romper la barra de policías, nos lanzamos contra los escudos policiales y hubo un policía que de manera gentil y fraterna me dijo, padre, pase a salvar al muchacho porque lo van a matar. Pude llegar hasta el sitio, 5 policías fuertemente armados los estaban torturando. A Dios gracias, reventó una bomba lacrimógena cerca del sitio. Ni los policías que estaban torturando al joven, ni los que estábamos allí, teníamos las máscaras antigases para defendernos de esas bombas. Eso permitió que los policías que estaban torturando al joven pudiera liberarse. Lo agarré, nos fuimos corriendo hasta una clínica muy cercana, pero estaba cerrada. Es allí cuando entonces 28 policías fuertemente armados nos atraparon
en una esquina de callejón. En un principio coloqué al joven detrás de mi persona, protegiéndolo, pero no me fue posible salvarlo, porque realmente 28 policías dándonos golpes, dándonos patadas, dándonos con los escudos y con las armas largas, era casi imposible poder salir ileso. En ese momento, uno de los que estaban uniformados le da la orden a otro policía diciéndole: hay que matar al cura. El otro policía cumple la orden, me encañona, pero en ese momento yo lo miro a los ojos y el policía decide no matarme, diciéndole esto al que le había dado la orden: no puedo matar a mi padre. Pude entender entonces la furia del que había dado la orden, y el acento no era venezolano. Era un acento parecido al de Cuba o un acento parecido a un extranjero. En esa situación de violencia, viendo él que el otro policía que estaba armado no me disparó, él le quitó el arma, le quitó la escopeta y con la parte trasera del arma, es decir, con la culata, me dio en el pecho. Ahí fue cuando yo caí al suelo sin poder respirar. Quiero decirle a ustedes que me están escuchando, yo soy operado desde hace 7 años de bypass gástrico y eso pues para mí era letal y mortal, un golpe en esa magnitud. Yo caí sin respiración al suelo y es ahí entonces cuando otro policía, distinto al que no quiso dispararme, me apuntó a la cabeza y uno de los muchachos que me acompañaban en ese momento pudo despojarlo del arma e incluso le quitó parte de su vestimenta de la mano, vestimenta que entregamos al otro día de los hechos a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público acá en Maracaibo. En esa situación de estar en el suelo, al muchacho lo atrapan 6 policías y empiezan a darle golpes, empiezan a patearlo y amenazaron de matarlo. Cuando intenté levantarme para tratar de salvarlo y poderlo proteger, fue entonces cuando 3 policías empezaron a darme golpes en el cuerpo, patadas y puñetazos. Eso produjo la lesión en la mano izquierda, una fractura a nivel de la muñeca, me partieron 3 costillas, 2 flotantes y una superior. Eso me llevó a estar hospitalizado hasta fechas recientes. Eso hace aproximadamente más de 28 días, casi un mes a esta fecha. Lo que indica pues que recibí ese maltrato físico por simplemente tratar de salvar y guardar los derechos humanos a una persona que estaba en desventaja frente a los cuerpos policiales y cuyo único delito fue protestar la ilegitimidad y sobre todo la crisis y abandono social en la cual estamos atravesando por este país. Luego que salí de la clínica, salí casi de manera, yo diría, muy en condiciones irregulares. Fui hospitalizado el día 19 de febrero, fecha en la cual se dieron las lesiones, y a los 4 días tuve que salir casi en operación comando de la clínica Amado. Testigo de esto, todo el personal médico que me atendió. Fui atendido por el doctor Jorge Elías Dictán Jagua, médico traumatólogo. Y incluso ese mismo día que me llevaron a la clínica, al doctor Dictán Jagua lo apresaron, diciéndole es el médico que está atendiendo al padre Palmar y en consecuencia hay que meterlo preso. Lo sueltan por una sencilla razón. El doctor Jorge Elías Dictán Jagua es primo hermano del canciller de la República. Y ustedes pueden entender la situación que hay allí de discrepancia familiar. Digo esto porque todavía fecha que al doctor Dictán lo persiguen, lo amenazan. ¿Qué sucedió? Que el día que me iban a dar de alta, estaba un personal del 6CPC y de los cuerpos represivos de la Policía Municipal de San Francisco, disfrazados de enfermeros, armados dentro de la clínica. Sospechamos que se trataba de un sicariato. Por eso casi salimos en operación comando en una ambulancia dirigidos hasta mi casa parroquial. Allí estuve en mi casa varios días de convalecencia hasta que luego, sin el permiso médico, pero con el ímpetu y el amor por rescatar esta patria, salimos de nuevo a la calle. Durante varios días nuestra casa parroquial, que está ubicada en la avenida 16,
con calle 11 de Sierra Maestra, número 11, raya 23, Parroquia Guadalupe, fue sometida a robos, a pedradas, a tiros. De cada rato pasan por frente de mi casa motorizados armados, amenazando, amedrentando y haciendo tiros. Medios de comunicación y periodistas hemos recibido una sistemática y progresiva asfixia de nuestras funciones. De manera progresiva y sistemática, incluso estratégica, nos han reducido nuestros espacios, nos han limitado con leyes, con instrumentos legales, para que en algún momento, y ya de hecho lo hemos evidenciado así, para que en algún momento el gobierno nacional indique que aquí sí existe libertad de expresión. Nosotros lo hemos notado y lo hemos evidenciado de manera progresiva y sistemática. En 15 años de este gobierno hemos perdido espacios de televisión, espacios radiales, hemos perdido medios impresos, nos han limitado nuestra función a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que en tiempos anteriores se llamaba Ley Mordaza, otros instrumentos que se han aplicado para evitar la heterogeneidad que había en los medios de comunicación. El gobierno nacional denunciaba y tomaba como premisa que existía un monopolio comunicacional, ese que después se convirtió en monopolio estatal, tomando en cuenta, incluso de manera muy flagrante, decían ellos, que querían medios homogéneos. En este sentido, bueno, nosotros hemos sido víctimas constantes de toda esta disminución de espacio que hemos tenido, hasta el punto que los periodistas, nosotros, que antes teníamos nuestro verbo fuerte en el sentido de que cumplíamos con nuestra función, nuestro ejercicio periodístico, denunciábamos a viva voz por escrito según la Constitución, según nuestro Código de Ética, según nuestra Ley de Ejercicio. Todo eso se ha ido aminorando, tomando en cuenta las amenazas, las intimidaciones, las limitaciones que incluso nuestros patrones, en este caso dueños de medios, han tenido, y por lo tanto se ha desatado una autocensura alarmante, una autocensura que se liga al aspecto económico también. Los periodistas, como hemos disminuido en nuestros espacios de trabajo, muchas veces ya no nos pagan los sueldos, los salarios que anteriormente se daban, sino más bien cobros de cuotas publicitarias. Eso también se ha cuestionado, se ha convertido en una extorsión, un chantaje permanente, tomando en cuenta que si un periodista se identifica en algún momento dado con su función, simplemente cumpliendo su función a través de la Ley de Ejercicio Periodístico y de su Código de Ética, simplemente es vetado, es rechazado. Esto también nos ha limitado desde el punto de vista económico y por lo tanto nos hemos tenido que replegar. Actualmente, con todo este conflicto que se está viviendo acá en el país, el último que estamos evidenciado, bueno, hemos recibido con mayor fuerza ese proceso de limitación y de intimidación que de manera progresiva hemos visto en estos 15 años, ya con las decisiones y las advertencias incluso públicas y pagadas en medios de comunicación de que no podemos transmitir ciertos eventos que para el gobierno resultan incómodos. En este sentido, nosotros como periodistas nos hemos visto lesionados desde el punto de vista de nuestra profesión, porque sencillamente no podemos hablar ni decir incluso las noticias que antes por Noticias Crímenes teníamos. Actualmente nos sentimos en un estado de indefensión total, tomando en cuenta que no tenemos órganos a donde acudir. Simplemente nuestros gremios están también minimizados, están prácticamente criminalizados en el ejercicio de su función, y por lo tanto simplemente nos queda la osadía de informar según nuestros principios, según nuestra capacidad de identificación con los hechos. En la universidad nos enseñaron a informar, por lo general nos enseñaron a oponernos a los gobiernos que por lo general transgreden algunas normas de convivencia y sobre todo de gobernabilidad, y por lo tanto nosotros en ese aspecto nos mantenemos. Sin embargo, eso ha sido limitado, ha sido coaccionado, ha sido coartado, y en este caso hemos sido reducidos a la más mínima expresión. En este momento la única ventana de manera libre que tenemos son las redes sociales.
Sin embargo, esto ya en este momento está en el ojo en la mirada del gobierno nacional y por lo tanto no sabemos cuánto tiempo va a durar esta ventana. Cuando comenzamos a salir a la calle, que fue a partir del lunes 16 de marzo y durante toda esa semana de febrero, 16 de febrero, comenzamos a salir a cubrir las marchas, las protestas y toda información, inclusive hasta de las mismas personas que convocaban de alguna manera que estén en favor del gobierno. Nosotros siempre cubrimos las dos partes o las dos caras, vamos a decir aquí, de la moneda o las dos fuentes, ¿ok? Eso es importante resaltarlo. Ya a partir del martes o el miércoles, yo comencé a observar que personas de civil comenzaron a sacarnos fotos, guardias nacionales que también estaban en las concentraciones comenzaron a sacarnos fotos, no solamente a mi persona, a otros periodistas, pero me estoy refiriendo en el caso personal, y también personas del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariana, que también comenzaron a sacarnos fotos y en cualquier concentración o en cualquier actividad que nosotros estábamos cubriendo, hacían prácticamente lo mismo. Hubo un hecho el día jueves de esa misma semana donde fuimos a cubrir una protesta de los vecinos que se ubican acá en las Torres del Saladillo. Allí estaba el Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia. Nosotros cuando llegamos estaba prácticamente todo trancado, nosotros nos ubicamos por otra parte y pudimos llegar al frente de las Torres del Saladillo en Maracaibo. Allí el camarógrafo comenzó a grabar. Hubo un contingente de policía del Estado Zulia que estaban en la parte lateral de las torres. Ellos comienzan a disparar con balas de perdigones hacia adentro de los edificios y por la parte, digamos, como que izquierda también comenzaron a disparar no solamente balas de perdigones, sino también bombas lacrimógenas. Como nosotros estamos y quedamos, el equipo, quedamos en el medio de esta refriega, el camarógrafo comenzó a grabar. Hubo varios policías que cuando visualizaron que estábamos grabando, nos llegaron y nos dijeron, dejen de grabar, no pueden grabar, y comenzaron a manotear la cámara. Yo le digo al camarógrafo, vamos a salirnos de aquí, porque había mucha presión en el momento para no seguir, uno, grabando, y lo otro era porque también nos estaban presionando de que si seguíamos grabando nos iban a quitar los equipos. En ese momento, yo lo que hago es que yo me retiro hacia la acera, a otra parte un poco más lejana al centro, y le digo al camarógrafo que saque la cinta y meta otra para resguardar el trabajo que ya nosotros habíamos hecho y que nos quedara también como evidencia. Él comienza nuevamente a grabar porque el enfrentamiento, la refriega por parte de la policía y también de los vecinos continuaba, los vecinos lanzándole objetos contundentes a la policía y la policía lanzándole perdigones y bombas lacrimógenas hacia dentro del complejo habitacional. En ese momento se acercan varios policías porque ven que no solamente estamos grabando nosotros como un medio de comunicación, sino que también habían otras personas allí con teléfono que estaban grabando. Ellos nos hacen nuevamente la advertencia y nos dicen que dejáramos de grabar porque si no nos iban a quitar la cámara y a nosotros nos iban a meter presos. Como ya nosotros teníamos parte de la información ya cubierta, de hecho ese día se llevaron a muchas personas detenidas de los vecinos, yo decido junto a mi equipo, vámonos, no vaya a ser que sigan agarrando el numerito, nos sigan como que advirtiendo las cosas, vamos a irnos pues. No vaya a ser que nos metan presos y después no podamos decir lo que está ocurriendo. Nosotros nos retiramos. Luego que nos retiramos, bueno, montamos la noticia y todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer con la corresponsalía. Pero ya después, entre viernes, fin de semana y la semana siguiente, a los días que estuvieron aquí bastante fuertes, comencé a recibir llamadas telefónicas. En la pantalla aparece el número
desconocido. De ese número, que no sé qué número será, bueno, comenzaban a gritarme improperio, periodista maldito, periodista vendepatria, periodista sucio, una serie de epítetos en contra de mi persona, e inclusive me decían que me tenían ubicado, que sabían dónde estaba, que dónde trabajaba y que me cuidara porque me iban a buscar precisamente para no cosas muy buenas. Inclusive hablaron hasta de golpearme fuertemente. En relación a esto, yo no le paré mucho, fue una primera llamada, pero en los días subsiguientes, ya a partir de, eso fue el viernes, hablé ya lunes, miércoles, jueves, viernes, inclusive un fin de semana, también comenzaron a llamar en reiteradas oportunidades y también prácticamente manifestando las mismas amenazas. A todas estas, la llamada o las llamadas son como aproximadamente 6, 7, 8 llamadas que me han hecho a mi número personal, no duran el tiempo necesario para poder rastrearse. Es decir, duran entre 45, 50 segundos, no llegan al minuto. Otras simplemente contestaba el teléfono y me decían, ya te tenemos ubicado, trancaban. Otras que ya veía la pantalla, ya ni siquiera la contestaba. Y eso, bueno, me da pie para denunciar en este momento que actualmente no solamente estoy pensando y haciendo esta denuncia por mi estado físico, sino también el de mi familia, porque en otras informaciones que hemos ido a cubrir, hay efectivos de la policía, en este caso Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia, al igual que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que cuando ya ven 4 personas que conformamos el equipo dentro de un carro y decimos que somos periodistas, de una vez nos mandan a bajar del carro, requisan el carro como si nosotros fuéramos unos delincuentes y aparte de eso, que nos estamos identificando como periodistas de una cadena internacional y que estamos cubriendo nuestras funciones. Inclusive en una oportunidad, estando en el distribuidor Delicias de acá de Maracaibo, hubo un policía nacional que nos hace bajar y nos hace una requisa y me hace una pregunta que si nosotros estamos armados, que si tenemos arma de fuego. Yo le respondo, mi única arma es el micrófono y la otra arma que nosotros tenemos es la cámara. Y es por eso que, bueno, que ando realmente como que preocupado porque para cubrir las informaciones ya nosotros tomamos la decisión de, en este caso, no salir a la calle con la cámara, porque lógicamente somos como un flanco y ya nos tienen ubicados con fotografías e imágenes, porque ya nos tienen ubicados en función de quiénes somos, ¿no? Y por eso que ya no estamos saliendo por el momento con la cámara. Y otra opción que también he utilizado, que el carro en el cual nosotros utilizamos para salir tenía una identificación. Le hemos tenido que quitar la identificación precisamente para no tener más inconvenientes en relación con los cuerpos de seguridad que nos están en este momento deteniendo. Bien, en relación con la libertad de expresión, va a sonar un poco como que, bueno, no sé cómo se pueda tomar y decir, en Venezuela hay una libertad de expresión, cierta, pero limitada. Lo que no hay es libertad de información. Nosotros podemos decir en algún momento algo y por ese algo ya nos pueden estar señalando. Los periodistas en este momento en Venezuela no podemos, sobre todo los de televisión, hay una medida privativa por parte de Conatel, porque sí la hay, y es más, es una orden dada por Conatel a los diferentes medios de comunicación audiovisuales en el país, que no pueden y tienen prohibido de alguna manera mostrar escenas donde presuntamente haya violencia. Llámese por estas escaramuzas
donde hay lanzamiento de piedras por parte de manifestantes hacia una comisión de seguridad, llámese cual sea, o también donde hay disparos por parte de ente de seguridad, Guardia Nacional, Policía Nacional, policías regionales, hacia los manifestantes y lógicamente, y mucho menos, mostrar aquellas fotografías e imágenes donde colectivos armados con capuchas, inclusive tienen identificativo de franelas del gobierno bolivariano, el gobierno nacional, tampoco se pueden divulgar porque hay una prohibición por parte de Conatel. En relación con la prensa a nivel lo que es el periodismo en Venezuela, hay una censura atroz realmente lo que estamos viviendo nosotros actualmente los periodistas. Como hemos mencionado, no podemos informar lo que realmente está sucediendo. Y desde los lugares donde nosotros estamos trabajando también hay temor por quienes dirigen o son dueños de las emisoras, de las televisoras, para que algún periodista vaya a decir algo, lo tiene que decir, o en este caso tiene que ser muy cuidadoso y de alguna manera como que solicitar un permiso para decir algo, y lógicamente no se lo van a dar porque si es en contra del gobierno, no se va a permitir. Hay amenazas por parte de Conatel a medios de comunicación y vamos a referirnos solamente en el caso de Maracaibo con lo que ocurrió con Atel Televisión. Por ejemplo, que a través de una llamada vinieron un día, llamaron a cable operadoras, en este caso Movistar, a DirecTV y a otras cable operadoras a nivel nacional. Atel es un canal de televisión por satélite que transmitía desde Maracaibo hacia Venezuela y Venezuela hacia otros países de Latinoamérica, norte en los Estados Unidos e igualmente en Europa. Bueno, hubo una llamada por parte de Conatel donde decía, me sacan ese canal de la parrilla y bueno, quedó por fuera. Pues no hay nada por escrito que le diga al dueño de ese canal, bueno, a ti se te sancionó porque violaste algún articulado o violaste alguna disposición legal, y hasta los momentos no le han dado ningún tipo de respuesta. Lo mismo ocurrió con otro canal, en este caso regional, se llama Global TV, un canal de señal abierta. También llegó una notificación por teléfono, porque no hay nada por escrito que diga a los cable operadores sacarlos de la parrilla. Cuando se dice sacarlos de la parrilla es que ya no se van a ver más en ninguna cable operadora. Igualmente ha ocurrido con NTN 24, que fue sacado y fue notorio lo que manifestó en este caso el presidente de la República cuando los manda a sacar y lo manda a bloquear en la señal de DirecTV, amenazas igualmente a corresponsales internacionales, en este caso de CNN, robo que hubo a un equipo reporteril de CNN en inglés, no en español, lo que le ocurrió a Patricia Yaniot, presentadora de CNN, e inclusive que hasta cuando llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, que fue notoria esa información, a ella le han quitado los zapatos porque presumían que ella tenía droga en sus zapatos. Eso solamente por mencionar algunos de los casos que están ocurriendo acá en Venezuela. En el caso de Maracaibo hubo varios casos. Uno, el diario Panorama, funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia que golpearon al equipo reporteril, le robaron las cámaras y bueno, quedó esa denuncia. Igualmente hemos tenido otro tipo de denuncias, o hemos recibido como colegas, vamos a decirlo así, de otros periodistas, donde, bueno, han tenido o han sido amedrentados a menos de voz porque no les impiden grabar, le dicen que no pueden grabar, que les van a quitar los equipos. En relación con el papel, con los medios de comunicación impresos, bueno, le han retenido prácticamente su insumo a estos medios de comunicación. De hecho, hay varios que han cerrado
aproximadamente más de, creo que son entre 40 a 60 medios impresos pequeños que han cerrado por falta de papel, y la excusa o la información que inclusive le dan al que todavía aún quedan, vamos a decirlo así, vivos, es que en este momento, bueno, los dólares están, pero los dólares no se les entregan. Es decir, que en Venezuela estamos viviendo una censura prácticamente absoluta de la libertad de expresión. También tenemos prácticamente una persecución a los medios de comunicación, y en mi caso una persecución, este amedrentamiento que por el momento ha sido por teléfono. Eso lo quiero dejar muy claro, ha sido por teléfono, pero en vista de la situación que se está viviendo actualmente, donde la represión contra inclusive los ciudadanos, pero también se está llevando la represión hasta con periodistas, e inclusive periodistas que son internacionales, de cadenas internacionales, ha sido como que un poco más fuerte, porque ya nosotros no podemos salir identificados a la calle, porque prácticamente nos golpean, o en este caso comienzan a empujar los equipos, o simplemente, o inclusive con la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana o los entes de seguridad están atacando ya a los medios que hacen reporterismo en Venezuela. Básicamente, yo creo que todas las limitaciones que tenemos como periodistas se engloban en una sola ley, o en una sola normativa, o en un solo papel, que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como la Ley Resorte, Ley Mordaza, como ustedes la quieran llamar, el efecto es el mismo. Esa normativa limita el accionar de los medios a nivel general, sobre todo los privados, porque los públicos al parecer no se ven regidos por esa ley. Nosotros hemos visto, de hecho hace poco, el día de ayer, comentaba yo con un colega camarógrafo, cómo un medio de comunicación local vulneraba la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión al transmitir imágenes que no se adecuaban o que no eran del día, o sea, que no eran imágenes actuales, para hacer ver un hecho que sí se estaba generando en ese momento. Y estos medios no se están viendo afectados por esta ley, los medios nacionales sí, y todo radica allí. Las sanciones a las que se ven sometidos los medios de comunicación, en el caso Televen, de hecho eso fue público notorio, tengo entendido que fue el Universal que publicó una información en relación a un evento previo que Televen cubrió. Bueno, Televen fue visitado, vamos a llamarlo así, visitado por el CENIAT hace poco. Eso fue no recuerdo la fecha exacta, pero fue visitado por el CENIAT. Un día previo a esa visita del CENIAT, Televen cubrió unas manifestaciones que fueron, era difícil no cubrirlas porque eran a 4 calles del canal. Los vecinos llamaban para que los reporteros fuesen a cubrir la situación que estaba ocurriendo. La Guardia Nacional entraba a las casas, no sé si eso fue lo que se comunicó a través del caso de la Rómulo Gallegos. La Guardia Nacional ingresaba a las casas y bueno, el canal cubrió la información y sacó 4 avances interrumpiendo la programación. Al otro día casualmente fue la gente del CENIAT a hacer una inspección a Televen. Es evidente que todas estas situaciones son recurrentes y hacen que los medios y los dueños de medios, sobre todo los medios nacionales que tienen eso como modus vivendi, que, o sea, un negocio, ellos se limitan. Bueno, y hasta cierto punto no es que los entiendo, no, porque en verdad es difícil, ¿no? Pero lo puedo decir en cuanto a Televen. No solamente yo, como reportero, a veces me frustro por no poder ver una información tal cual como yo la cubro. También mis coordinadores, también los jefes de prensa, también quienes están, que son reporteros como yo y que son periodistas formados como yo, sienten la misma frustración al no poder ver en pantalla muchas de las cosas que están ocurriendo. Desde los casos macro hasta los casos que quizás mucha gente lo considerará sencillo, mucha gente dirá que es algo elemental. Pero yo entrevisté a una señora el día
Eso fue, la entrevisté el día 11 de marzo de este año, 2014. La entrevisté en la organización Palaima, la señora Dignora Escamilla. La señora Dignora duerme junto a su hija en el piso del apartamento porque esa zona se ha visto afectada por incursiones violentas de organismos de seguridad y de grupos motorizados no identificados. Y las incursiones son regularmente a la madrugada. La niña es especial, es una niña de condición especial. ¿Qué pasa? Al ocurrir un al ocurrir el ataque, porque es un ataque, al ocurrir los disparos, la niña no puede lanzarse al suelo porque es una niña de condición y la mamá duerme al lado con ella. Me dio tristeza verlo porque era, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, un colchón con los juguetes y los peluches de la niña en toda la sala. En toda la sala. También vi en otro apartamento cómo tenían en toda la sala instalada una carpa, porque se les cambió la vida. A los habitantes de Palaima, y en especial a la señora Dignora Escamilla, le cambió la vida por completo. Ella nos mostraba cómo las balas ingresaron a su casa sin permiso de ella. ¿Verdad? Le rompieron electrodomésticos y, bueno, esa situación, sobre todo cuando del ir al baño en la madrugada, no poder hacerlo por miedo a que no vaya a ser que entren otra vez los grupos y que empiezan a disparar y que una bala llegue a su casa, es algo que asombra, pues. Es algo tan dantesco que ni siquiera en tu casa estés seguro. Es algo increíble. Y no solamente ese caso, como Dignora Escamilla, hay muchos casos, sobre todo en las Torres del Saladillo. Ayer pudimos apreciar la situación en las Torres del Saladillo y es algo sumamente delicado. Hay personas que desde las 2 de la mañana, ayer 12 de marzo de 2014, las personas desde las 2 de la mañana recibieron ataques por parte de la Policía Regional del Estado Zulia. Nosotros llegamos a eso de las 11:30, casi las 12 del mediodía, y el ataque fue constante durante toda la mañana. Entrevistamos el secretario de Seguridad y Orden Público, Jairo Ramírez, inclusive le dijimos por qué la manera tan desproporcionada de esos ataques. Le decía que bueno, que ya había retirado a la policía al mediodía, y nosotros teníamos fotografías de las 1:45 y los policías todavía estaban allí. Lo más grave, lo que me pareció muy grave, y eso sí lo pude ver, es que la Cruz Roja ingresó a las Torres del Saladillo para atender a 3 personas heridas que estaban en la parte de abajo de una de las torres, en la Torre Roja, si mal no recuerdo. La Cruz Roja ingresa, por supuesto, los estudiantes empiezan a revisarla porque ya ha habido casos de que funcionarios, organismos de seguridad, se meten en las ambulancias para lograr penetrar estas barricadas, cosa que hasta donde yo tengo vulnera todo estamento internacional, ¿no? Pero el caso de las Torres de Saladillo fue algo que llama mucho la atención, porque entra la Cruz Roja a atender a los lesionados, empiezan a atenderlos. Hasta donde yo tengo entendido, no sé si esto es así o no, pero yo creo que es así, hay una norma internacional que cuando en una zona de conflicto la Cruz Roja ingresa, hay un alto al fuego en ambas partes, porque la Cruz Roja entra a ambas partes para atender a los lesionados. La Policía Regional no solo no respetó eso, sino que durante su accionar otras 3 personas resultaron lesionadas. Eso, por supuesto, fue invisibilizado por los medios. Yo lo saqué en el canal, en Televen lo sacamos. Yo lo hice y salió la nota. Pero los medios de comunicación que tienen cierta simpatía con el gobierno, ese tipo de informaciones no se ven, se invisibilizan, se les baja el volumen, como le decimos nosotros. Bueno, en el medio de comunicación donde yo laboro, que es un medio arquidiocesano, un medio televisivo, habemos 3 reporteros en la división informativa que nos hemos dedicado a cubrir todos los acontecimientos que suceden en la región, específicamente en el municipio de Maracaibo. Desde el pasado 12 de febrero, cuando se conmemoraban los 200 años de la batalla y el Día de la Juventud, pues los equipos reporteriles salimos a hacer nuestras actividades como cotidianamente lo hacemos. Todas las manifestaciones que se han registrado durante los meses de febrero y marzo las hemos cubierto con toda responsabilidad, sabiendo los riesgos que hay en la calle, ya que hay 2 bandos que están prácticamente enfrentados.
una Venezuela que se opone al gobierno del presidente Nicolás Maduro y una Venezuela que aún lo sigue y que sigue todo este proceso que desde hace 15 años ha venido gobernando el país. Situaciones que nos hemos encontrado en la calle han sido diversas: manifestaciones, represión, marchas, barricadas, todo este tipo de cosas que se han llamado por distintos sectores, sobre todo en la parte estudiantil. El pasado 28 o 24 de febrero, cuando se iniciaron estas barricadas a nivel nacional, el equipo de la mañana hizo la ciudad de Maracaibo cómo amaneció durante toda esta actividad que fue convocada por los estudiantes, y que es importante destacar que se ha sumado a todas estas protestas la sociedad civil de todos los estados del país, sobre todo donde hay mayor población. El equipo de la mañana hizo el recorrido, cómo amaneció la ciudad de Maracaibo totalmente paralizado. No había una calle o una avenida donde no existiera una barricada. Y por supuesto, mi turno, que es en la tarde, yo hice la continuidad de la jornada que se estaba dando ese día. Y como sabemos, es tan alta la polarización y la división que hay en el país en estos momentos, cuando llegamos a uno de esos puntos en el oeste de la ciudad de Maracaibo, que era uno de los puntos muy importantes debido a la magnitud de desechos que estaban colocados en plena avenida o corredor vial Raúl León, en el oeste del municipio de Maracaibo. Fuimos prácticamente agredidos por un grupo de personas que se mantenían cerca de estas barricadas que fueron colocadas por la sociedad civil, por los habitantes de esta zona. No lograron darnos con ningún objeto que nos lanzaron porque debido a que estamos precavidos, hicimos las tomas desde cierta distancia, pero sí pudimos correr para que no nos alcanzaran ni las botellas, ni las piedras, ni los palos que nos estaban lanzando. Comprendemos que es un poco la preocupación que tienen los estudiantes, porque no saben de manera cercana quién los está grabando ni para qué fin. A pesar de que nosotros tenemos nuestra identificación, pues sabemos que eso en algún momento de confusión es muy difícil detallar, pero vemos con preocupación cómo los comunicadores sociales que servimos para llevarle a todos ustedes lo que está pasando en todo el país, pues somos agredidos por ambos bandos, ¿no? En cuanto a la cobertura de las informaciones, el día 11 de febrero, un día antes de conmemorarse el Día de la Juventud, los medios de comunicación recibimos un correo electrónico por parte de las autoridades que representan CONATEL y también el directorio pleno de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, donde nos hacían el llamado a no cubrir ningún tipo de manifestaciones, ya que mostrar las barricadas, protestas, la quema de caucho y todas estas actividades, pues sería violatorio del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, y ya que, según ellos, estaríamos incitando al odio y a la violencia, un artículo que nos preocupa y que, a pesar de todas estas medidas que el gobierno ha venido tomando, pues no nos limita, pues nosotros buscamos la manera de llevar la información a costa de lo que sea. Yo no tengo preocupación, pero siempre y cuando seamos responsables en lo que estamos diciendo y que digamos lo que está sucediendo sin aumentar ningún tipo de hechos, ¿no? Nosotros hemos hecho la cobertura de todo lo que se está haciendo. Tenemos un noticiero que hasta el momento es de media hora. Hemos eliminado unas secciones, las secciones de comunidades, las secciones de tecnología, ese tipo de informaciones para darle más amplitud a todo lo que está pasando y darle mayor cobertura a los hechos que se están registrando a nivel nacional. Y vemos y difundimos tanto las informaciones que emite el gobierno nacional, que es muy poca la información que ellos emiten con los medios independientes, porque somos muy poco convocados y generalmente tenemos que utilizar la información que sale en los medios del Estado. Bueno, los medios en el Estado Zulia son muy pocos los independientes que hay. El Canal 11, con toda responsabilidad, somos un canal de la iglesia, perteneciente a la Arquidiócesis de Maracaibo. Tenemos que ser responsables en lo que emitimos, en lo que difundimos. No ha habido limitantes ni limitaciones en cuanto a la cobertura de los hechos que se suscitan en la región, pero sí tenemos que tratar con responsabilidad toda la información que va a ser difundida, ya que todos tenemos conocimiento de que somos monitoreados las 24 horas del día por estos organismos que ha creado el gobierno nacional para, de alguna u otra manera, sancionar a los medios de comunicación que den alguna información que no sea de su agrado. Si hablamos de censura y autocensura, bueno,
conocemos los casos de NTN 24 y también la amenaza contra CNN en español. Y con los canales regionales, pues hemos recibido los llamados de atención por parte de Conatel. Ahí tenemos el comunicado que nos enviaron el 11 de febrero para que no transmitiéramos los hechos que se estaban registrando en el país porque incitaban a la violencia y al odio. Pero a pesar de todos estos llamados que el gobierno nacional, por medio del directorio pleno de Conatel y que regulan a través de la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión, hemos cubierto todos los incidentes que se han registrado en el estado Zulia, específicamente en el municipio de Maracaibo, y con toda la responsabilidad podemos decir que a través de Noti 11, el canal 11 del Zulia, ha sido difundido. Nos lanzaban piedras tanto a los medios de comunicación como a los manifestantes. Ellos no estaban distinguiendo, no les interesaba si éramos prensa, como nos gritaban, o si éramos manifestantes que se encontraban cerca del sector. Vimos también cómo en la comunidad de Verita también fueron agredidos por más de 300 funcionarios. A ellos les llegaron 3 tanquetas, les llegó también una ballena y les quitaron una barricada que tenía aproximadamente una semana colocada. Esto fue el 2 de marzo del 2014. El tema de ahorita nosotros manejamos mucho lo que es la autocensura. En el medio donde yo trabajo, por tener una línea editorial simpatizante al oficialismo, no nos publican como que todas las fotografías que tal vez nosotros queremos mostrarle a la comunidad, ya que eso nos sucede mucho, que cuando llegamos a ciertos lugares y nosotros decimos, bueno, yo soy de esta prensa, y ellos dicen, no le vamos a declarar a ellos porque ellos simpatizan con el oficialismo. Nosotros, bueno, nos vemos un poco limitados en ese asunto. Por lo particular, yo por ser reportero gráfico y ya tener como que cierto tiempo ejerciendo, he optado y lo he manifestado a mis otros colegas para no ser víctimas de agresiones, ya sea también de los manifestantes. Optamos por trabajar con nuestro carnet del CNP, ya que es un carnet como que, por decirlo de alguna manera, más universal. No tenemos que decirle si vamos a simpatizar con el gobierno o no, porque sabemos que las personas se molestan, sino si el medio donde nosotros laboramos es simpatizante al gobierno. En lo particular, a mí me publican mucho más fotos en los medios nacionales e internacionales. Me han publicado fotos en el Diario de la Nación de Argentina, en CNN, en el Nacional, y bueno, y tal vez en el medio donde yo laboro no me publican la misma cantidad de fotos, ya sea por esta línea editorial que les comento. También he notado que cuando nosotros vamos a una pauta, cuando realizamos todo lo que nosotros lo llamamos, hacemos toda la extracción de todo el material que llegamos al diario para montarlo y que salga impreso, ellos le dan prioridad a lo que siempre le van a dar, como que el enfoque principal va a ser darle, ya sea como que dejándolo en mal al manifestante, al estudiante, y siempre como que tratando de realzar la labor de lo que es la Guardia Nacional. Bueno, por lo general, no me puedo decir que me puedo sentir totalmente perseguido porque aún no han arremetido, no me han dicho como que bueno, no tomes esta foto o no. Sí me causa molestia de que tengo quizás mucho material que puedo mostrarle a todas las personas y no salga nunca al otro día. Y la gente, o sea, hay momentos que voy a la calle, hago una protesta contra, un ejemplo, el caso de Palaima, tomé infinidades de fotos y cuando llegué al otro día me publican 1 o 2 porque eran guardias nacionales que estaban arremetiendo contra los manifestantes. Mucha gente, todo esto yo
lo subo en las redes sociales, las más conocidas, en el Twitter, en el Instagram, que es como que mi manera de desahogarme y de, en realidad, como que transmitir todo lo que yo siento y lo que yo pienso a través de la fotografía. Lo plasmo allí para que la gente conozca la realidad, que la gente vea que nosotros sí realizamos el trabajo, pero no se nos está publicando. Y bueno, he recibido comentarios buenos, otros malos, sobre los diferentes simpatizantes de las tendencias políticas que hay acá. Ok, soy Madeline Palmar, corresponsal de Globovisión en el estado Zulia. Y bueno, a partir de este momento vamos a hacer como que un conversatorio, a mostrarle lo que ha sido la experiencia en cuanto al desarrollo del periodismo durante las manifestaciones estudiantiles que se han dado desde el 12 de febrero del 2014. A partir de ese momento, cuando ya el movimiento estudiantil decide hacer acciones de calle, evidentemente los periodistas de la región, y en mi caso particular, nos volcamos a la calle juntamente con ellos para cubrir lo que son todos los aspectos que se daban de esa manifestación, que en un principio eran netamente estudiantil y después se volvieron una manifestación social. Al principio estas manifestaciones eran un poco aisladas y teníamos lo que era la proyección total de lo que eran los casos que se estaban dando en ese momento. Cuando hablo de proyección total, era que teníamos la libertad de estar en ese lugar, hacer la cobertura con todos los detalles que pudiesen darse de una manifestación estudiantil y de los reclamos que el estudiantado en ese momento estaban efectuando. Cuando ya las manifestaciones comienzan a tener mayor aceptación por parte de la sociedad civil, cuando ya otros aspectos o otras instituciones como los gremios profesionales, cuando ya partidos políticos y líderes políticos comienzan a unir sus agendas con la de los estudiantes y ya las manifestaciones dejan de ser de pequeños grupos en algunas regiones y se comienzan ya a hacer actividades nacionales, es allí cuando comienzan ya las complicaciones para lo que es la cobertura de todos estos eventos. Y hablamos no solamente de complicaciones a nivel dentro de, hablo en mi experiencia particular, sino dentro del canal para el que laboro, sino también propiamente en la sociedad, en la calle, justamente en esa calle que estamos todos los días, en esa calle comenzamos a recibir muchos obstáculos para poder entonces hacer la cobertura. En un principio comienza todo lo que son las presiones por parte del gobierno nacional. Evidentemente existe, para los que lo conocen y para los que no, un organismo que nos regula, que es CONATEL. Días previos a lo que son las manifestaciones con mayor aceptación o quizás mayor número de personas participando, se nos hace la advertencia que no podemos transmitir ningún tipo de imágenes violentas, tampoco podemos transmitir ningún tipo de conversación que incite el llamado a la calle. Asimismo, tampoco podíamos hacer lo que aquí conocemos como barricadas, que son obstáculos en las vías que los vecinos y la sociedad civil utilizaban para evitar, en un primera instancia, para evitar lo que era la presencia o el acercamiento de los organismos de seguridad, y por otra parte era también un síntoma o un símbolo de manifestación. Ninguna de estas tres cosas podían salir en la noticia. Evidentemente, al llegar en un lugar donde se habla de un 350, que es un artículo de la Constitución, cuando se habla de escasez, que también es otro de los aspectos que están afectando a la sociedad, comienza la presión del periodista de decirnos cómo vamos a cubrir esta información, cómo la vamos a dar a conocer, si no podemos transmitir, por decir un ejemplo, un oficial reprimiendo a un estudiante, no podemos transmitir cuando los oficiales están detonando bombas lacrimógenas, están detonando perdigones, cuando los oficiales están irrumpiendo de manera ilegal en residencias que se están dando con mucha frecuencia, cuando grupos, conocidos aquí como colectivos, pero son grupos armados, vestidos de civiles, están atacando a una protesta pacífica. Nada de eso se podía transmitir. ¿Cómo damos a conocer esa información si CONATEL nos dice que si sacábamos esa información, automáticamente el medio sería sancionado? Ahí viene la segunda parte, y es la censura que viene por parte del medio de comunicación. Ningún medio de comunicación quiere ser sancionado. Vengo de un medio o estoy en un medio de comunicación que durante sus años de servicio ha tenido infinidades de sanciones administrativas, de sanciones que también han sido pecuniarias, hasta el punto que, bueno, llega a hacer un traspaso, prácticamente una venta forzosa, debido a lo que es los costos altísimos de esas multas que nos daba
el gobierno nacional. La nueva directiva evidentemente quiere cuidarse de esa situación y se nos advierte que no podemos. Estamos en el momento, estamos en el sitio, podemos captar las informaciones, pero eso no va a salir en la pantalla de un medio de comunicación social. Es allí cuando la sociedad reclama que existe un blackout informativo, porque en la calle, una calle ardiente, una calle que evidentemente por diversos puntos del territorio nacional tenía manifestaciones con un nivel de violencia muy alto, en nuestras pantallas venezolanas no estaban pasando absolutamente nada, o se hacía una reseña muy corta de lo que era la situación. Se daba una manifestación que en un momento terminó en un hecho irregular, ni siquiera podíamos decir, no podemos utilizar la palabra enfrentamiento. Los jefes han dicho que ellos tratan de alguna u otra manera prevalecer lo que es el derecho a la información. Cada periodista, y lo hablo de manera personal, una experiencia personal, porque resulta a veces hasta muy frustrante el hecho de no poder llevar por completo lo que era la información, tuvimos que armarnos de otras alternativas. Y en vista de que no podía salir por la pantalla del canal para el que estás laborando, se comienzan a formar entonces otros tipos de opciones, como Twitter, como YouTube, como todos esos canales a través de la web, que si bien no nos permitían por el canal autorizado, que es Globovisión, Venevisión, Televen, esos canales que son evidentemente vistos por todos los venezolanos, no se podía transmitir por allí, entonces vamos a buscar otras vías para poder entonces informar a la gente lo que está pasando. Situación que también nos ha llevado a tener contacto con canales internacionales, y es prácticamente el trabajo que nosotros hacemos aquí, pasárselos a ellos para dar a conocer lo que está sucediendo en Venezuela. Me preguntan si autocensura. Yo nunca me he censurado. Soy fiel a lo que son mis preceptos como periodista. Yo me debo a la gente y a la gente voy. Voy todos los días, me levanto temprano como todos los días. Voy, cubro la manifestación, camino la marcha de punta a punta. Me siento con la gente que se siente agredida. Estoy en el momento en que ellos sufren agresiones. Estoy en el momento en que la policía reprime de forma violenta. He sido víctima también de los propios funcionarios que me han apuntado con sus armas de fuego y han apuntado a mi equipo de camarógrafo y de asistente por estar grabando una imagen. Hemos tragado bombas lacrimógenas, hemos sufrido de amenazas. Incluso hemos también sufrido el rechazo de las personas que sienten que no les estamos cumpliendo y nos llaman vendidos, nos dicen traidores, nos sacan de las pautas, nos dicen que no nos quieren allí, nos dicen que nos vamos, que he recibido, por decir de una manera, insultos que me han dicho prostituta, en la manera coloquial que lo decimos en nuestro país, solo por el hecho de que ellos sienten que no estoy llevando la información. A medida que esos tipos de agresiones, tanto verbales como psicológicas, porque era llegar a una farmacia y la gente decía, yo no veo ese canal, ya yo no creo en ustedes. Es llegar a la panadería de la esquina de tu casa y que te digan, mira, tú eres una vendida, tú eres una traidora, tú te vendiste al gobierno. Hacer todo eso evidentemente afecta a tu vida personal, sobre todo cuando lo hacen delante de tu hija o lo hacen delante de tu esposo, o vas a reuniones familiares donde sucede que varios de los invitados que tienen tu propia familia también te atacan porque sienten que no estás cumpliendo con tu labor como periodista, sin saber que evidentemente nos las ingeniamos para poder entonces llevar la información. A diario es una lucha constante con los propios jefes para que esa noticia se publique. A diario es una lucha constante con los coordinadores de la información dentro del canal para que la información, por supuesto, sea publicada. Y evidentemente es a diario demostrarle a la sociedad que seguimos siendo los mismos periodistas que ellos siempre han confiado, pero que simplemente estamos utilizando otros medios alternativos, porque en este momento ese gobierno que los está reprimiendo a ellos, también nos está reprimiendo de alguna manera a nosotros. Por un lado, a los manifestantes. He visto cómo ingresan a sus residencias sin una orden judicial. He visto cómo disparan a esas residencias solo por el hecho de que una señora está en una ventana caceroleando. He visto cómo a personas que llevan una bandera tricolor, que es nuestra bandera nacional, que no le pertenece a un solo partido, también son señalados, son perseguidos. He visto cómo se ataca con perdigones a un grupo de manifestantes que están en una esquina simplemente lanzando una consigna, simplemente queriendo ser escuchados. He visto cómo se han violentado propiedades privadas. He visto también cómo a colegas se les ha quitado sus equipos fotográficos, sus cámaras de videos, como han sido detenidos mientras están haciendo la cobertura de la información. Y no es 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, hasta han estado detenidos hasta 12 horas, 14 horas, 24 horas, en el caso de uno que inclusive cayó detenido con su propio padre, que quiso defenderlo de que no los llevaran
detenidos por parte de funcionarios de la Policía Regional. En mi caso he sido apuntada, han sido apuntados mis propios camarógrafos, nos han lanzado bombas lacrimógenas, nos han lanzado piedras, solo por el hecho de estar en el lugar cubriendo o por el hecho de que se dan cuenta que portamos un micrófono y que portamos una cámara y que evidentemente eso puede captar algo que puede comprometer en el accionar de las fuerzas públicas. Tengo 2 ventanas y media. La media es Globovisión, el canal para el que laboro oficialmente. Allí la información sale. Garantizo de que la información sale, pero no sale una información completa, no es un panorama exacto de lo que está sucediendo en la calle. Y las otras 2 ventanas, evidentemente, Twitter, que es una muestra de la cantidad de personas que cada día se aferran a seguirte, a preguntarte, a estar pendiente. Lo ves por el número de seguidores, por el número de personas que están allí constantemente preguntándote, pendientes de las fotos que tú subes, pendientes de los videos que tú subes, y por supuesto YouTube. Por ahí nosotros hemos hecho un trabajo casi, digamos, de principiantes. Pasamos todas las imágenes que como nosotros llamamos en bruto, sin ningún tipo de edición, para que la gente vea lo que pasó desde el principio hasta el final y saquen ellos sus propias conclusiones. Mira, el plan B, pensar en un plan B mortificas a todos. Porque pensar en un plan B es definitivamente ya darte por vencido y saber de que no tienes, que ese plan A no está funcionando. Y evidentemente como periodistas nosotros siempre nos vamos a aferrar al hecho de que tenemos que luchar por la libertad de expresión, que no es un derecho inherente ni tampoco es un derecho exclusivo de los comunicadores sociales, sino de todas las personas que realmente respiran, por decirlo de alguna manera. Eso es un derecho que les pertenece a todos y todos deben luchar por defender su libertad de expresión. Si el día de mañana se cierra Twitter, se cierra YouTube o se bloquea el Internet, como también han existido amenazas por parte del gobierno nacional, evidentemente entraríamos en una fase donde ya yo lo calificaría de un estrangulamiento informativo. Quedaríamos por completo aislados de lo que es el derecho de mantenerte informado, el derecho de saber. Y aunque una señora me decía algo que realmente me llamó muchísimo la atención, ella decía, ya yo no veo Globovisión, ya yo te sigo a ti para saber qué es lo que está pasando, pero Globovisión me obligó, con esta nueva Globovisión me obligó a salir a la calle, porque con la vieja Globovisión estaba acostumbrado a ver todo lo que pasaba en el país por la pantalla. Si había la gente protestando, bueno, vamos a ver quién está protestando, pero no salía a protestar. Y a mí me dice, lo único que puedo agradecer a la nueva Globovisión es que me obligó a salir a la calle, porque la vieja Globovisión me tenía acostumbrada de que ellos hacían todo. Entonces, el hecho de que no existan canales de televisión y que la prensa escrita también tenga de alguna u otra manera algún tipo de presiones al no tener divisas para poder optar por un papel o reducir lo que son sus cuerpos de información, te indica que ya Venezuela está entrando ya en el punto que ninguna sociedad debería de tocar, que es ya romper la cuerda y quedarte por completamente aislado y declararte evidentemente en una dictadura. El gobierno viene trabajando con la hegemonía comunicacional desde muchísimo tiempo, inclusive con el propio presidente Chávez. Es algo que viene desde el propio proceso revolucionario y una muestra es la cantidad de sistemas públicos que ellos manejan o cantidad de canales del Estado que ellos manejan. Tener una gran variedad de canales que al mismo tiempo dicen lo mismo, una cantidad de radios comunitarias que al mismo tiempo dicen lo mismo, o una cantidad de medios impresos, que son muchos, pero al mismo tiempo dicen lo mismo, evidentemente es una hegemonía comunicacional que no gozaba o no ha tenido el 100% del éxito, porque la mayoría de las personas requieren versatilidad en la información, quieren ver las caras que tiene la información y no solamente la que le dicen el gobierno. Leía una pancarta que decía, si no existe en medio, la calle será el medio de información. Evidentemente la calle estará allí, dar a conocer será entonces el problema que tendremos que afrontar muchísimos periodistas para poder entonces dar a conocer eso.